Mi padre multimillonario me dijo que eligiera a uno de 3 prometidos para casarme. Sin pensarlo 2 veces, dije, no elegiré a ninguno de ellos. Mis padres quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque un dolor punzante atravesó mi corazón. Ya me había casado con los 3 en mi vida pasada. En esa vida anterior, para salvar a nuestra empresa de la bancarrota, mis padres me obligaron a elegir una esposa de una de 3 familias poderosas para un matrimonio estratégico. La primera vez, elegí a Fiona. Mi corazón se llenó de alegría, creyendo que sería feliz el resto de mi vida. Pero después de casarnos, ella estaba ausente 364 días al año. No solo me convirtió en el hazmerreír de nuestro círculo social, sino que además murió en un accidente múltiple protegiendo a un hombre llamado Julian. Fui un joven viudo durante 3 años antes de que mi familia arreglara que me casara con Rez. Pero ella tampoco se tomó el matrimonio en serio y me trataba como si fuera invisible. En nuestro segundo año de matrimonio, murió en un incendio, sacrificando su vida para salvar a Julian. Me gané el apodo de viudo maldito y, a los 30 años, me casé con Bella. Esta vez fuimos cordiales y respetuosos, llevando una vida estable hasta la vejez. Pero cuando Bella yacía en su lecho de muerte, me agarró la mano y me dejó un último deseo: Isen, si hay una próxima vida, por favor no me elijas para el matrimonio por alianza. Solo quiero estar con Julian. Fue entonces cuando me di cuenta de que todas habían estado enamoradas de Julian. Por eso sus últimas palabras fueron idénticas, una súplica para no casarse conmigo. Y Julian no era más que el hijo del ama de llaves de nuestra familia, de aspecto común, sin talentos especiales, que solo sabía hacerse la víctima. No sabía en qué había fallado ni por qué lo amaban tanto como para aceptar voluntariamente un matrimonio sin amor conmigo solo para protegerlo de la ira de sus familias. Pasé toda una vida siendo testigo de su amor eterno por Julian, y esa vida entera me llevó a comprender una cosa: yo, Ethan Sinclair, no soy un personaje secundario en la historia de nadie. Si no me quieren, yo tampoco los quiero. Así que esta vez no elegí a ninguna de ellas. En su lugar, les di a mis padres una respuesta diferente: si esta alianza matrimonial tiene que ocurrir, quiero casarme con Chloe Sterling. Al oír su nombre, mis padres me miraron incrédulos. Chloe Sterling, la hija ilegítima de la familia Sterling de Chicago. ¿Por qué demonios querrías casarte con ella de repente? Porque en mi vida pasada, Chloe Sterling terminó encabezando la lista Forbes como la persona más rica del mundo, una titana de la industria con un poder sin igual. Ya que este matrimonio es por el bien de la familia, voy a maximizar sus beneficios. Chloe Sterling es, sin duda, la opción más ventajosa. En cuanto al amor, he renunciado a él. Así que, pese a las objeciones de mis padres, me estrujé el cerebro y se me ocurrieron innumerables razones para convencerlos. La economía de Chicago está en auge y el grupo Sterling es la familia número 1 allí. No siempre han querido expandirse al mercado de Chicago, pero no pudieron porque no tenemos base allí. Casarme con ella es la oportunidad perfecta. Ustedes mismos lo han dicho. Chloe Sterling, a pesar de ser mujer, es ferozmente ambiciosa y posee una mente empresarial aguda y despiadada. Dijeron que está destinada a la grandeza. Tras escuchar mi análisis, mis padres quedaron convencidos. Después de sopesar pros y contras, decidieron respetar mis deseos. Contactaron con la familia Sterling y cerraron el acuerdo. Isen, nuestras familias han llegado a un acuerdo. La boda será dentro de 2 semanas. Al oírlo, mi corazón por fin se tranquilizó. El tiempo apremiaba, así que mis padres se apresuraron a preparar los regalos de boda, dejándome solo en el sofá con un torbellino de emociones encontradas. Poco después, oí pasos en la puerta. Fiona, Grace y Bella entraron, todas con la mirada fija en mí. Isen, ¿a quién elegiste para el matrimonio? Al oírlas preguntar al unísono y ver las expresiones tensas y graves en sus rostros, dudé un momento. Los 4 crecimos juntos, éramos prácticamente inseparables. Las 3 siempre me trataron como a un pequeño príncipe, consintiéndome y protegiéndome. Me daban todo lo que quería, se turnaban para animarme cuando estaba triste y eran las primeras en defenderme si alguien se metía conmigo.
Pero ahora veo que todo ese afecto no era más que tratarme como a un hermano menor. En mi vida pasada pensé que se apresuraban a preguntar por qué estaban emocionadas, ahora entiendo que estaban aterradas de ser elegidas, lo que explica sus expresiones. Al pensarlo, una amargura me subió por dentro y el pecho se me oprimió hasta casi no poder respirar. Tras un largo silencio, por fin me recompuse y les respondí con voz ronca, dentro de 2 semanas sabrán a quién he elegido. Al ver que no les daba una respuesta directa, se impacientaron y siguieron insistiendo. Pero antes de que pudieran decir nada, sonó mi teléfono. El señor Julian había sufrido un accidente. Estaba gravemente herido y lo estaban intentando salvar en el hospital, pero no había habitaciones disponibles. ¿Puede ayudarnos, por favor? Salve a mi hijo. Al oír la voz entre lágrimas del señor Jennings, el ama de llaves, Fiona me arrebató el teléfono, con la voz llena de pánico. ¿Qué hospital? Tras unos segundos de silencio, el señor Jennings dijo entre sollozos el nombre del hospital. Fiona colgó, dijo una frase por encima del hombro y se fue. Isen, no te preocupes por el hospital. Yo me encargo de algo tan pequeño como esto. Al ver eso, Grace y Bella la siguieron de inmediato, sin dudarlo. Ese hospital es de mi familia. Hablaré con el director, Isen. Tú quédate aquí y descansa. Conozco a algunos especialistas de primer nivel. Me pondré en contacto con ellos. Isen, no te preocupes por nada. Todas afirmaban hacerlo por mí, pero no era más que una excusa para correr al lado de Julian. Su afecto por él era tan evidente. ¿Cómo no lo vi en mi vida pasada? Observando sus figuras alejándose, solté una risa autodespreciativa. Desanimado, me di la vuelta y regresé a mi habitación, donde reuní todo lo que tenía que ver con ellas. Cuando terminé, ya había caído la noche. Abrí el teléfono y vi una publicación de Julian en Facebook, otro día siendo mimado por 3 encantadoras damas. La foto era un selfie suyo en una habitación VIP del hospital. Estaba bebiendo una sopa nutritiva que era la especialidad de Bella. El reloj de Fiona estaba sobre la mesa y la chaqueta de Grace colgada en una silla. Le di me gusta a la publicación y luego me quedé mirando largo rato las 3 cajas que acababa de apartar. Dentro estaban los regalos que sus padres me habían dado por mi 18º cumpleaños, las reliquias de sus respectivas familias. El regalo que decidiera conservar indicaría qué familia había elegido la familia Sinclair para la alianza. Ahora que mi matrimonio estaba decidido, era hora de darles mi respuesta. Programé un servicio de mensajería y entregué las 3 cajas. Por favor, entreguen esto en sus respectivas direcciones dentro de 2 semanas. Tras enviar los paquetes, tiré a la basura todo lo demás que había reunido, los coches de lujo, los objetos de colección, los regalos de Fiona, Grace y Bella, los vídeos y fotos que tomamos juntos a lo largo de los años, los vestidos que diseñé personalmente para ellas. Cada recuerdo ligado a ellas quedó en el pasado, enterrado para siempre. Esta vez no cometería los mismos errores. Me concentré en los preparativos de la boda, ignorándolo todo lo demás. Unos días después, volví a casa y encontré a Fiona, Grace y Bella atendiendo a Julian. Una ajustaba el termostato, otra enfriaba cuidadosamente una cucharada de medicina y la tercera le colocaba una manta sobre los hombros, mimándolo. Un brillo de burla hacia mí mismo apareció en mis ojos. Su amor por él era tan descarado. ¿Cómo pude estar tan ciego en mi vida pasada? En ese instante, una oleada de emociones complejas me inundó, amargas y asfixiantes. Mientras estaba allí, perdido en mis pensamientos, Julian me vio y se incorporó sobresaltado como un ciervo asustado, con el rostro cubierto de un temor reverente. Señor, ha vuelto. Iré a prepararle un baño y la cena de inmediato. Por favor, solo un momento. Empezó a levantarse, pero Fiona lo empujó de nuevo para que se sentara. Julian aún no se ha recuperado del todo y tenemos otro personal en la casa. Isen, puedes hacer que alguien más se encargue de estas pequeñas cosas. Grace y Bella también intervinieron. Teniendo en cuenta lo malherido que está, Isen, déjalo descansar. Si de verdad falta personal, podemos enviar a algunos de los nuestros para ayudar.
Solo deja de darle órdenes a Julian. Yo no había dicho una sola palabra desde que entré, y aún así ya me estaban acusando de todo eso. Solté un suspiro suave, entrecerrando ligeramente los ojos. Soy muy consciente de que es el hijo del ama de llaves, no mi sirviente personal. Nunca lo he obligado a hacer nada. Ya que todos están tan preocupados por él, ¿por qué no se lo llevan a una de sus casas? Así podrán cuidarlo todo el día y no tendrán que preocuparse. Los ojos de Julian se abrieron de par en par cuando cayó de rodillas, inclinando la cabeza repetidamente hasta el suelo frente a mí. Señor, me equivoqué. No debí holgazanear solo porque estaba enfermo. Por favor, no haga que mi padre y yo nos vayamos. Haré mis tareas ahora mismo. Su frente estaba roja por los golpes, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Al ver su estado lastimoso, las expresiones de Fiona, Grace y Bella se endurecieron. Se apresuraron a ayudarlo a levantarse, protegiéndolo detrás de ellas mientras se volvían para encararme, con las voces cargadas de ira. Julian no hizo nada malo. ¿Por qué intentas echarlo sin motivo? Está herido y aún así piensa en servirte. No solo no te importa su salud, sino que intentas expulsarlo. ¿No tienes compasión? Ahora has empeorado sus heridas. En el futuro, tendrá demasiado miedo para admitir cuando se encuentre mal. ¿Intentas llevarlo al límite? ¿Serías feliz si le pasara algo terrible? Al ver cómo lo defendían instintivamente, mi expresión se volvió fría. No hice nada más que sugerir que podrían llevárselo con ustedes. Pero incluso si lo hubiera hecho, soy tan arrogante y cruel a sus ojos que cualquier agravio que él sufra es automáticamente culpa mía. Mis preguntas quedaron suspendidas en el aire y la sala quedó en silencio. Al ver su mutismo atónito, una profunda sensación de impotencia me invadió. No tenía ganas de decir nada más. Me fui solo a mi habitación. Justo cuando empezaba a calmarme, llamaron a la puerta. Era Julian, con una taza de café y una expresión de disculpa en el rostro. Lo siento, señor. Por favor, no se enfade con las damas. Solo estaban preocupadas por mí, por eso hablaron con tanta prisa. Es mi culpa que hayan discutido. Si va a culpar a alguien, cúlpeme a mí. Tras haber vivido mi vida pasada, sabía que solo estaba haciéndose la víctima para provocar problemas, así que no piqué el anzuelo. Deja el café y sal de mi habitación. Al oír mi tono frío, Julian parecía aún más herido, pero no se atrevió a decir nada más. Él derramó el café accidentalmente. El líquido hirviente salpicó mi piel, enrojeciéndola y levantando ampollas al instante. Gruñí de dolor y lo empujé cuando se acercó con una servilleta. Julian aprovechó el empujón para tambalearse hacia atrás de forma exagerada y golpearse la cabeza contra la esquina de un escritorio. Se le abrió una herida sangrante en la frente. Su grito de dolor resonó por toda la mansión. Antes de que pudiera procesar lo que había pasado, Fiona, Grace y Bella irrumpieron por la puerta. Vieron a Julian en el suelo, con la cabeza sangrando, y entraron en pánico. Grace me apartó de un empujón. Fiona corrió a ayudarlo a levantarse mientras Bella presionaba la herida sangrante con la mano. Se llevaron a Julian a toda prisa sin que ninguna de ellas me dedicara siquiera una mirada, a mí, que había sido arrojado contra una vitrina de cristal. El vidrio se hizo añicos, los fragmentos salieron volando y me cortaron la piel, dejando heridas sangrantes. La sangre empapó mi ropa. El dolor era tan intenso que mi rostro se retorció y mi cuerpo tembló sin control. Mientras veía desaparecer sus figuras por el pasillo, un dolor insoportable llenó mi corazón, dejándome con un solo pensamiento. Tenía que salir de su mundo y no volver a cruzarme con ellos nunca más. Soporté el dolor, fui al hospital para que me trataran las heridas y luego me dirigí a la farmacia con una receta. Fue entonces cuando vi unas figuras familiares en la habitación de al lado. Fiona, Grace y Bella estaban custodiando la puerta de la habitación de Julian, con los rostros marcados por una preocupación evidente. Te dije que Julian era demasiado dócil. Quedándose en casa de los Sinclair solo estaría expuesto a un acoso constante. Una vez que el matrimonio esté arreglado, tenemos que encontrar la forma de sacarlo de allí.
No soporto verlo herido otra vez. Nuestros padres ya saben que Julian es a quien realmente amamos. Tenemos que garantizar su seguridad. Así que, sin importar a cuál de nosotras elija Isen, ella tiene que seguir adelante con la boda sin quejarse. Es la única manera de evitar que nuestras familias vayan tras Julian. Las observé en silencio, con un dolor punzante apretándome el corazón. Así que esa era la razón por la que en mi vida pasada aceptaron casarse conmigo aunque no me amaban. Creían que estaban sacrificando su propia felicidad para proteger a la persona que amaban. Pero en el proceso destruyeron mi vida. Bajé la cabeza y empecé a reír, una risa amarga que me hizo brotar lágrimas de los ojos. Podían estar tranquilas. Esta vez ninguna de ellas tendría que hacer ese sacrificio. Me recompuse y me di la vuelta para irme, pero justo entonces sonó mi teléfono. El timbrazo repentino sobresaltó a las 3 mujeres dentro de la habitación. Salieron y se sorprendieron al verme. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a disculparte con Julian? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Nos escuchaste? Estás cubierto de cortes. ¿Qué te pasó? Respondí a sus preguntas una por una. Me hice estos cortes cuando me empujaron contra la vitrina para llegar a Julian. Estoy aquí para tratarme, no para disculparme con él. Fue él quien me arrojó café caliente. Por eso lo empujé. Encontrarme con ustedes fue solo una coincidencia. Al oír mi versión, las 3 se quedaron paralizadas un instante, con expresiones complicadas. Recordando cómo habían irrumpido en la habitación, Grace fue la primera en hablar, ya sin paciencia. Julian no quiso derramar el café. Estaba herido y no tenía la mano firme. No se lo reproches. Cuando entramos y vimos toda esa sangre, pensamos que se estaba muriendo. Reaccionamos de forma exagerada. Lo siento. Fiona también se había calmado. No intentábamos culparte antes. Solo nos sentíamos mal por Julian y hablamos por él. Sí, crecimos juntos. En nuestros corazones, tú siempre serás el más importante para nosotras. ¿Ya has tomado una decisión sobre el matrimonio? En cuanto Bella terminó, las 3 se giraron hacia mí, con los rostros tensos por la expectación. Al ver sus expresiones y recordar lo que acababa de oír, toda la situación me pareció profundamente irónica. Ya he tomado mi decisión, las 3 antes de que pudiera terminar, el monitor cardíaco de la habitación empezó a emitir pitidos erráticos. A las 3 se les paró el corazón por un segundo. Se dieron la vuelta y corrieron de nuevo a la habitación. Enfermeras y médicos acudieron de inmediato. Las lesiones repetidas del paciente han causado un mayor daño renal. No lo detectamos a tiempo y la medicación que administramos ha provocado un fallo renal. Su estado es crítico. Al oír el diagnóstico, los ojos de Fiona se llenaron de lágrimas al instante. ¿Qué demonios están haciendo? ¿Cómo pudieron administrar el medicamento equivocado? Julian es tan joven. Si arruinan el resto de su vida por su incompetencia, ¿podrán vivir con ello? Grace agarró al médico por el cuello de la bata, con la voz temblando de rabia. Les doy 30 minutos para encontrar un plan que lo cure. Garantizado. Si le pasa algo a Julian, haré que todos lo paguen. Bella hacía llamadas frenéticamente, contactando a todos los especialistas que se le ocurrían. Doctor Evans, usted es el mejor nefrólogo del país. Necesito que me ayude a salvar a alguien muy importante. ¿Dónde está? Enviaré un coche ahora mismo. La habitación era un caos. Todos estaban desesperados por la condición de Julian. El hospital reunió rápidamente a un equipo de especialistas que elaboró un plan de tratamiento. La única opción es un trasplante, pero encontrar un donante compatible puede llevar tiempo, y cuanto más esperemos, más peligroso será. Sin dudarlo un segundo, las 3 mujeres fueron a hacerse las pruebas para ver si eran compatibles. Los resultados llegaron pronto. Fiona era compatible. Cuando el médico le entregó los formularios de consentimiento, los firmó sin pensarlo y entró al quirófano. Los minutos pasaban con todos en vilo cuando surgió otro problema. Una enfermera salió corriendo, con la voz desesperada.
El banco de sangre se está quedando sin reservas. El paciente necesita una transfusión masiva ahora mismo. Al oír esto, Grace y Bella, que esperaban fuera, se arremangaron de inmediato. Tenemos el mismo tipo de sangre que Julian. Podemos donar, pero está teniendo una hemorragia. Ustedes dos no serán suficientes. ¿Necesitamos más donantes o será demasiado tarde? Seremos suficientes mientras salvemos a Julian. Saquen toda la que necesiten. La enfermera no pudo discutir y las condujo a la sala de transfusión. La luz roja sobre la puerta del quirófano parpadeaba sin cesar, mareándome la vista. Había presenciado todo, desde el colapso de Julian hasta sus donaciones desesperadas, y mi mente estaba completamente en blanco. En mi vida pasada no estuve allí cuando Fiona y Grace murieron por Julian. Solo escuché los detalles después. En ese entonces, perdido en mi propio dolor, nunca pude entender por qué entregarían sus vidas para salvarlo. Pero después de ver esto, finalmente lo entendí. Simplemente amaban a Julian. Lo amaban lo suficiente como para sacrificar cualquier cosa por él. Matrimonio, vida, nada importaba. Lo tirarían todo por la borda por él sin pensarlo dos veces. Por eso nunca pude ganar contra Julian. Por suerte, en esta vida ya había decidido soltar. No volvería a enredarme en su triángulo amoroso. La luz sobre la puerta del quirófano se apagó y el cirujano salió, secándose el sudor de la frente. ¿Está con ellas? La cirugía fue un éxito. El paciente debería despertar pronto. La donante tendrá que ser vigilada en la UCI durante un tiempo. Las otras dos en la sala de transfusión se desmayaron por la pérdida de sangre. ¿Puede encargarse de cuidar a los cuatro? Negué con la cabeza, con los labios secos. No estoy relacionado con ninguno de ellos, pero puedo contactar a sus familias. Vendrán enseguida. Después de eso, envié mensajes a las familias de Fiona, Grace y Bella, así como al señor Jennings, informándoles de lo ocurrido. Cuando me di la vuelta para irme, escuché a unas enfermeras susurrar, ¿no está relacionado? Juraría que estaba casado con una de esas tres mujeres tan hermosas. No puede ser el marido. ¿Lo soportarías si tu esposa estuviera dispuesta a morir por otro hombre? Apuesto a que las tres están enamoradas de ese tipo. ¿Por qué si no lucharían todas por salvarlo? Escuché en silencio, con una leve sonrisa formándose en mis labios. En mi corazón estaba de acuerdo con ellas. Sí, siempre fue a Julian a quien amaron, y yo nunca volvería a ser su marido. Arrastré mi cuerpo dolorido de vuelta a casa y encontré a mis padres esperándome en la sala de estar. Fruncieron el ceño al ver mis heridas. Para no preocuparlos, inventé rápidamente una excusa. Se relajaron después de que les aseguré que estaría bien y entonces me entregaron una caja. Esto es de la familia Sterling, su obsequio para la alianza matrimonial. Guárdalo bien. Chloe ya ha recibido el nuestro. Hace un momento, los jefes de las otras familias llamaron preguntando por el matrimonio. Mencionaron a Julian, diciendo que las chicas solo estaban siendo amables y que tú sigues siendo el que quieren. No supimos qué decir. Necesitas manejar esto tú mismo. Ya eres un adulto. Puedes tomar tus propias decisiones. Tu padre y yo nos mantendremos al margen. No quería que se preocuparan, así que prometí encargarme de ello. Durante los 2 días siguientes, hice que alguien recopilara un dossier sobre la familia Sterling y sobre Chloe en particular. Una vez que tuve una idea general, fui al centro comercial y compré regalos para su familia según sus gustos. Volví a casa tras un día de compras, con el coche lleno de regalos, y encontré a Fiona, Grace y Bella esperándome en la puerta. Ellas también habían traído regalos, tantos que casi llenaron la sala de estar. Al ver mi confusión, las tres intercambiaron una mirada antes de explicarse. Nuestras familias prepararon esto. Nos enviaron para disculparnos en persona. ¿Viste lo que pasó el otro día? La vida de Julian estaba en juego y volvió a salir herido por tu culpa. Estábamos emocionales y tú resultaste herido en el proceso. Isen, si estás enfadado, descárgalo con nosotras. No involucres a nuestros padres ni culpes a Julian.
Al fin y al cabo, él es la víctima. Me di cuenta entonces de que sus familias las habían obligado a venir a disculparse y, de paso, a interceder por Julian. No tenía ganas de discutir, así que respondí con educación: llévense los regalos. No los necesito y no voy a molestar a Julian por algo tan insignificante. Estoy cansado. Quiero descansar. Mientras hablaba, me froté los ojos cansados y saqué el teléfono. Al hacerlo, la caja con el obsequio de la familia Sterling se cayó de mi bolso y aterrizó a los pies de Fiona. Ella se agachó y la recogió. ¿Qué es esto? Grace y Bella miraron, y en cuanto vieron la caja, sus rostros cambiaron. Un obsequio de compromiso matrimonial. Ethan, ¿ya has elegido a alguien? Alcé la vista y vi que estaban a punto de abrirla, así que la arrebaté rápidamente. Mi reacción brusca las dejó atónitas y clavaron los ojos en mí. ¿A quién elegiste? ¿Fue Grace o Bella? O Fiona no pudo terminar la frase. Yo sabía que tenía miedo. Miedo de que realmente la hubiera elegido a ella. Forcé una sonrisa y sostuve sus miradas. ¿Y si lo hice? ¿Y si no? No necesitan ponerse tan tensas. No tiene nada que ver con ustedes. Grace me agarró del brazo, con la voz urgente. ¿Cómo que no tiene nada que ver con nosotras? Si te casas, tiene que ser con una de nosotras. Nuestras familias son las únicas con una candidata adecuada. Bella también se acercó, con los ojos fijos en mí. Sabemos que no podías decidirte y nunca te presionamos, pero si ya has tomado una decisión, solo dínoslo. Queremos terminar con este tormento. Así que así se sentía para ellas. La perspectiva de casarse con alguien a quien no amaban era una tortura. Respiré hondo, abrí la caja y les mostré el brillante reloj de diamantes que había dentro, el obsequio de la familia Sterling. Esta es mi respuesta. ¿Están satisfechas? Solo entonces las tres se dieron cuenta del maletero lleno de bolsas de compras y parecieron entender. Así que no es uno de nuestros símbolos familiares, solo es un reloj nuevo que compraste hoy. ¿Cuánto costó? Nosotros lo pagaremos. Considéralo nuestra disculpa. Miré el reloj brillante en mi mano y no dije nada. Fiona, pensando que simplemente me gustaba el reloj, lo tomó y me lo puso en la muñeca. Grace sintió con aprobación, levantando el pulgar. Bella sacó su teléfono y tomó algunas fotos, diciendo que quería recordar el momento. Por primera vez desde mi renacimiento, vi sonrisas genuinas en sus rostros. Estaban felices porque creían que aún no había tomado una decisión. Estaban aliviadas. Por un momento, la situación me pareció absurda y risible. Estaba a punto de decir algo, pero fui interrumpido por Julian, que apareció de la nada. Sus ojos se iluminaron al ver todos los regalos amontonados en la sala. ¿Por qué hay tantos regalos aquí de repente? Son para usted, señor. Las tres mujeres lo vieron y sus miradas se fijaron en él al instante. Al ver las sonrisas que no podían ocultar, hablé con calma. Son para mí, pero no los quiero. Si te gustan, son tuyos. Dicho esto, regresé a mi habitación, ignorándolos por completo. Julian me miró con incredulidad, señalándose a sí mismo. Yo. Señor, no puede hablar en serio. ¿Cómo podría yo ser digno de regalos de las jóvenes señoritas? Las tres mujeres oyeron la tristeza en su voz y sintieron una punzada de compasión. Rápidamente lo guiaron hacia la pila de regalos. Si Ethan dice que son para ti, entonces son tuyos. Esta ropa, los objetos de colección, las consolas de videojuegos, todos son los modelos más recientes. Te verías genial con ellos. Por supuesto que eres digno. Las cosas están hechas para usarse. Julian, no te menosprecies. Te mereces las mejores cosas del mundo. Anda, ábrelos. Te ayudaremos a elegir lo que te guste. El sonido de las tres rodeando a Julian se desvaneció cuando cerré la puerta de mi dormitorio. El metal frío del reloj en mi muñeca se sentía extraño, pero supuse que acabaría acostumbrándome. Me desperté mareado, como si me estuviera dando fiebre. No sé cómo se enteraron, pero Fiona,
Grace y Bella vinieron corriendo poco después. Estuve enfermo durante 3 días y me visitaron todos los días, prácticamente mudándose allí. Pero pasaban muy poco tiempo conmigo. La mayor parte del tiempo estaban abajo con Julian, enseñándole a jugar ajedrez, ayudándolo en el jardín, tomándole fotos y dibujando su retrato. Lo vi todo, pero no dije una palabra. Ocasionalmente subían a verme y notaban que faltaban cosas en mi habitación. Dicen, ¿qué pasó con ese colgante de perlas para el teléfono que te regalé hace unos años? Antes te encantaba ese brazalete de piedras preciosas que te di. Insistías en mantenerlo donde todos pudieran verlo. ¿Por qué ya no está ahí? ¿Y la foto de nosotros de tu cumpleaños número 18? ¿Dónde la pusiste? Descarté sus preguntas con algunas excusas casuales. Parecían sospechar, pero no insistieron. Cuando llegó mi cumpleaños, ya me había recuperado en su mayor parte. Antes de la fiesta, mis padres vinieron a mi habitación para hablar conmigo. Esta noche estarán aquí todas las personas importantes, incluidas las 3 familias. Tu padre y yo creemos que es el momento perfecto para anunciar tu compromiso. ¿Qué piensas? Estaba a punto de aceptar cuando escuché el sonido de un vaso rompiéndose detrás de mí. Me giré y vi a Julian paralizado, con el rostro pálido. Señor, ¿se va a casar? Solo asentí. No expliqué nada. Todos lo sabrían pronto. A las 7 de la tarde, la fiesta comenzó. En el momento en que Fiona, Grace y Bella entraron, todas vestidas con impresionantes vestidos de noche, captaron la atención de toda la sala. Estoy tan celoso de Isen. Tiene 3 hermosas amigas de la infancia entre las que elegir. ¿Cuándo tendré yo esa suerte? ¿De qué sirve estar celoso? Esto prácticamente estaba arreglado desde el nacimiento. Elija a quien elija, es una combinación perfecta entre familias poderosas. ¿No tiene Isen ya esa edad? ¿Crees que anunciará su elección esta noche? Me muero por saber quién será. Escuché sus murmullos con expresión serena. Pero las 3 mujeres, que también habían oído los susurros, se pusieron nerviosas y se apresuraron a mi lado. Isen, lo vas a anunciar esta noche. ¿Por qué no nos lo dijiste? Es mi decisión. No tiene nada que ver con ustedes. ¿Por qué tendría que hacerlo? Respondí con calma. Sus voces estaban teñidas de ira. ¿Cómo puedes decir que no tiene nada que ver con nosotras? ¿Tu novia va a ser otra persona? Deja de jugar y dinos a quién elegiste. Justo entonces, mis padres subieron al escenario, asintieron al público y tomaron el micrófono. Gracias a todos por tomarse un tiempo de sus apretadas agendas para celebrar el cumpleaños de nuestro hijo. En nombre de la familia Sinclair, se los agradezco. Además de celebrar su cumpleaños, esta noche tenemos otro feliz anuncio que hacer con respecto al compromiso de nuestro hijo Isen. El anuncio provocó un murmullo en la sala, seguido de una ola de aplausos y vítores. Los más emocionados de todos fueron los patriarcas de las otras 3 familias. Se levantaron y llamaron a Bella, Grace y Fiona para que se unieran a ellos. Al ver esto, los corazones de las 3 mujeres comenzaron a latir con fuerza, sus rostros se ensombrecieron, pero sabían que debían mantener las apariencias. Así que forzaron sonrisas y fueron a regañadientes con sus familias. Mis padres me miraron y lo entendí. Subí para unirme a ellos en el escenario. Justo cuando tomé mi lugar, un sonido de interferencia crepitó en los altavoces. Me giré junto con todos los demás para ver un rostro familiar en la gran pantalla detrás del escenario. Era Julian, sollozando histéricamente. Fiona, Grace, Bella, sé que solo soy el hijo del ama de llaves. No tengo la apariencia de Isen ni su origen familiar. Acepté mi lugar en el mundo hace mucho tiempo y nunca pedí más. Pero entonces ustedes entraron en mi vida y me dijeron que se preocupaban por mí y me dieron esperanza. Nunca olvidaré cómo dejaron a Isen solo en el campamento y condujeron toda la noche solo para consolarme después de una pesadilla. Nunca olvidaré cómo fingieron irse de viaje de negocio solo para llevarme a ver la aurora boreal por mi cumpleaños. Y nunca olvidaré que me salvaron la vida, donando un riñón, dando su sangre hasta colapsar.
Para cuando vean esto, estaré en la azotea de la Torre Sinclair. Sé que una de ustedes tiene que casarse con él, pero la idea de que se conviertan en su esposa, de tener que sacarme de sus vidas para siempre, es como un cuchillo en mi corazón. Sé que las están obligando a esto. Sé que solo lo hacen para protegerme de sus familias. No puedo permitir que sacrifiquen su felicidad por mí. Así que hoy he decidido terminar con mi vida. Cuando me haya ido, serán libres. Podrán estar con quienes realmente aman. El video de 5 minutos terminó abruptamente, sumiendo a toda la sala en un silencio atónito y mortal. Todos miraron con los ojos muy abiertos e incrédulos a Fiona, Grace y Bella. Todos excepto yo. Mi mente se quedó en blanco por un segundo cuando comenzó el video, pero luego recordé el comportamiento de Julian antes de salir de casa y no me sorprendí. Miré a las 3 mujeres, que parecían haber sido alcanzadas por un rayo, y a sus padres, que parecían a punto de desmayarse de rabia, y dejé escapar un suspiro imperceptible. Quienes se lo tomarían más duro serían sin duda los patriarcas de las familias, hombres que me habían visto crecer. Mis padres, en cambio, ya sabían que no me casaría con ninguna de ellas. Tras el impacto inicial, probablemente se sentirían aliviados. En cuanto a las otras familias, que habían sido mantenidas en la oscuridad y aún esperaban una unión después de enterarse de lo que sus hijas habían hecho por Julian, lo más probable es que nunca volvieran a hablar de esta alianza matrimonial. Y tenía razón. Los jefes de familia se recuperaron y de inmediato llamaron a seguridad para que detuvieran a Fiona, Grace y Bella, que intentaban salir corriendo de la sala. Humilladas frente a todos, estaban furiosas, golpeando las mesas con los puños. Es el cumpleaños de Ethan. Deberían estar aquí con él, no saliendo corriendo a buscar a ese hijo del ama de llaves. Les digo que mientras estemos vivos, no volverán a tener nada que ver con él. En el momento en que oyeron que Julian amenazaba con suicidarse, las 3 perdieron la cabeza. Lo único en lo que podían pensar era en su seguridad. Querían volar a su lado y salvarlo. Ignoraron los susurros burlones de la multitud, la furia de sus padres y el muro de guardias de seguridad que bloqueaba su camino. ¿Es más importante una fiesta de cumpleaños que la vida de una persona? Si no nos dejan ir y le pasa algo a Julian, nunca nos casaremos con Ethan Sinclair. Con esa amenaza, agarraron botellas de vino y las estrellaron contra el suelo frente a los guardias. La sala estalló en un caos lleno de gritos. Mientras permanecía en el escenario y las veía abrirse paso a la fuerza y marcharse sin mirar atrás, una sonrisa amarga y burlona tocó mis labios. Incluso en esta nueva vida, seguían renunciando a todo por Julian. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pero aparte de una amargura asfixiante, ya no sentía ningún dolor. Los invitados, al verlas huir, volvieron toda su atención hacia mí. Las 3 están enamoradas del hijo del ama de llaves. Dios mío, Ethan Sinclair debe estar absolutamente humillado. ¡Qué patético! Es su cumpleaños. Sus posibles novias acaban de abandonarlo y su fiesta está arruinada. Me sorprende que no haya tenido un colapso. A pesar de sus susurros, mi expresión se mantuvo tranquila. Acaricié suavemente a mis padres, que aún estaban en shock, tomé el micrófono y hablé. Hubo una perturbación inesperada y, en nombre de mis padres, me disculpo por alarmarlos a todos. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que mi boda se celebrará dentro de 2 días. Me casaré con la señorita Chloe Sterling, de Chicago. Todos están invitados a asistir. Esas pocas frases volvieron a silenciar toda la sala. No me importaron sus reacciones. Ayudé a mis padres a bajar del escenario y nos fuimos del hotel. El trayecto en coche fue silencioso. El único sonido era nuestra respiración. Justo antes de llegar a casa, mis padres suspiraron profundamente y me miraron con afecto y preocupación. Ethan, ¿sabías que estaban enamoradas de Julian? ¿Es por eso que insististe en casarte con la hija ilegítima de los Sterling? Sí, no se puede forzar el amor. Chloe y yo no tenemos una conexión profunda, pero ella está dedicada a su carrera. No será infiel. Puede que no tengamos un amor apasionado, pero podemos tener una relación respetuosa.
Para mí, eso es suficiente. Mis padres parecían sorprendidos por mi seguridad. ¿Confías tanto en Chloe? Asentí, tranquilizándolo suavemente. Sí, porque he investigado sobre ella, pero no les conté la verdadera razón. En mi vida pasada, Chloe Sterling nunca se casó. Nunca estuvo vinculada románticamente con nadie. Hasta el día de su muerte, fue conocida como la formidable reina de hielo del mundo empresarial. Por eso estoy seguro de que este es el movimiento correcto. Después de esa desastrosa fiesta de cumpleaños, regresé a casa y empecé a hacer las maletas. La boda se celebraría en Chicago. El día antes de la boda, la familia Sterling envió varios jets privados cargados de regalos de boda. Estaba a punto de salir hacia el aeropuerto cuando recibí un mensaje. Era de Fiona. Envió una dirección y dijo que querían hablar. Miré la hora. Mi vuelo no salía hasta dentro de unas horas, así que acepté reunirme con ellas. Cuando llegué a la sala privada y abrí la puerta, 3 pares de ojos sombríos se posaron en mí. Estaban en silencio, y yo también. Después de 10 minutos, Fiona dio un sorbo a su bebida y habló en voz baja. Isen, sentimos lo que pasó en tu fiesta, pero había una vida en juego. No podíamos quedarnos de brazos cruzados y dejar morir a Julian. No tuvieron otra opción que herirme, respondí con frialdad. No es la primera vez que me hieren. No necesito su disculpa. Mi frialdad pareció agitarlas aún más. Las voces de Grace y Bella se volvieron urgentes. Lo hecho está. Enfadarse no cambiará nada. Nuestras familias están furiosas, pero Julian es inocente. No debería haberse arrastrado a esto. Siempre ha sido bueno con nuestros padres. Si tan solo hablas con ellos, se calmarán. Si puedes convencerlos de que no vayan contra Julian, entonces quien quiera que elijas para casarte te prometerá amarte el resto de su vida. ¿Qué te parece? Así que de eso se trataba. Proteger a Julian otra vez. Me sentí simplemente cansado. No hace falta. Después de que se fueron ayer, ya lo anuncié. Antes de que pudiera terminar, Fiona me interrumpió. ¿Anunciaste qué? ¿A quién elegiste? Mi mirada se movió entre las 3, pero no les di una respuesta directa. Los símbolos matrimoniales de sus familias ya los he devuelto. Deberían llegar mañana. Al oír esto, asumieron que había devuelto 2 de los 3 símbolos y estaban a punto de insistir en cuál me había quedado cuando llegó una llamada del hospital. El hijo del señor Jennings está despierto y está intentando subir de nuevo a la azotea. Al oír esto, sus expresiones cambiaron al instante. Agarraron sus abrigos para irse. Mientras se marchaban, las llamé por primera y última vez. Antes de que se vayan, ¿podrían desearme un feliz matrimonio? Por alguna razón, al oír mis palabras, una sensación extraña e inquietante recorrió a Fiona, Grace y Bella. Todas abrieron la boca, queriendo preguntar por qué decía algo así. Pero las palabras murieron en sus labios. Se miraron entre sí y luego dijeron al unísono, «Feliz matrimonio». Justo cuando terminaron, el teléfono volvió a sonar. Era el hospital. No se quedaron ni un momento más y salieron corriendo. No intenté detenerlas. Vi cómo su coche se alejaba a toda velocidad, luego regresé a casa, borré sus números de mi teléfono y subí al helicóptero que la familia Sterling había enviado por mí. Esta vida no elegí a ninguna de ellas. Elegí empezar una nueva vida propia. Cuando Fiona, Grace y Bella corrieron al hospital, Julian ya había sido convencido de bajar del tejado. Yacía en la cama, mirándolas con una expresión que parecía acusarlas de haberlo abandonado. ¿Por qué tardaron tanto? En cuanto habló, sus corazones se ablandaron y enseguida rodearon su cama. No llores. Ya estamos aquí, ¿no? Dijo Fiona, limpiándole suavemente una lágrima del rabillo del ojo, con la mirada llena de cariño. Eso es. Aún te estás recuperando. No puedes emocionarte demasiado. Descansa y nos quedaremos contigo, añadió Grace, sintiendo que había reaccionado un segundo tarde. Sí, todas nos quedaremos contigo, intervino Bella, sin querer quedarse atrás.
Pero aún así tenéis que casaros con Isen. Solo pensarlo es como un cuchillo en mi corazón. No quiero que vuestras familias os obliguen a casaros con alguien a quien no amáis. Toda una vida es demasiado larga. Tras decir esto, Julian bajó la cabeza, completamente abatido. Donde ellas no podían verlo, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Cuando volvió a alzar la vista, su expresión lastimera regresó. Al verlo tan desinteresado y preocupado por ellas, sus corazones se derritieron y la extraña sensación que habían tenido al verme antes quedó totalmente olvidada. Julian, sabes que tú eres la persona que nos importa. ¿Por qué dirías eso? Aunque una de nosotras se case con Isen, tú siempre serás la persona más importante para nosotras. Julian, no te preocupes. Siempre serás nuestro favorito. Julian escuchó sus palabras de consuelo, con el corazón hinchado de triunfo. Isen Sinclair, ¿y qué si eres el heredero de la fortuna Sinclair? Puedo arrebatarte todo lo que es tuyo. Mientras tanto, yo las vi marcharse, me detuve un momento y luego me dirigí al aeropuerto. Llegué mucho antes de lo que esperaba. Se me ocurrió una idea y llamé a casa. Papá, es hora de reemplazar al señor Jennings, ya no es apropiado que Julian viva con nosotros. Ve tú primero. Tu madre y yo iremos después. Tras colgar, llegó la hora del despegue. Apagué el teléfono y me dormí. Mis padres ya estaban planeando despedir al señor Jennings. Lo habían contratado por bondad, sabiendo lo difícil que era para un padre soltero, e incluso habían permitido que su hijo viviera en la propiedad, y así fue como les pagó, trayendo deshonra a su hogar. Avisaron de inmediato a Recursos Humanos para que redactara su carta de despido. Pero cuando el señor Jennings recibió la notificación, irrumpió en el despacho de mi padre sin siquiera llamar. Señor Sinclair, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué me despide? Señor Jennings, ya no es adecuado para este hogar. Al ver el rostro indignado del ama de llaves, mi padre sintió una oleada de irritación. Parecía que habían sido demasiado indulgentes con el personal, permitiéndoles olvidar su lugar. Aunque a las jóvenes les guste mi hijo, eso es solo porque su hijo no es lo suficientemente encantador. Al escuchar las interminables quejas del ama de llaves, mi padre se arrepintió de su anterior bondad. Llamó a seguridad para que se lo llevaran y ordenó al personal que arrojara sus pertenencias tras él. El señor Jennings estaba furioso por haber sido expulsado. ¿Acaso era un delito que su hijo fuera encantador? Claramente, los Sinclair eran los irrazonables. Llamó a Julian al hospital y le exigió que le encontrara un trabajo bien pagado y fácil. Julian estalló de rabia al enterarse de que mi padre los había echado. Había vivido allí tanto tiempo. ¿Con qué derecho los expulsaban así? Julian empezó a llorar de inmediato ante las tres mujeres. Fiona, Grace, Bella, ¿qué voy a hacer? Los Sinclair echaron a mi padre y a mí por lo que pasó en la fiesta. Sé que Isen está enfadado conmigo, pero ¿qué hizo mi padre para merecer esto? Al oírlo, las tres intentaron llamarme de inmediato para exigirme que revocara la decisión. Pero tras varios intentos, solo obtuvieron mi buzón de voz. Sus expresiones se ensombrecieron. Julian, no te preocupes. No dejaré que tu padre se quede sin hogar. Tengo una casa de invitados vacía. Tú y tu padre podéis quedaros allí por ahora. Julian, yo también tengo un lugar. Al verlas discutir sobre quién lo alojaría, Julian se conmovió hasta lo más profundo. Gracias a Dios que os tengo a vosotras. Tras arreglar el alojamiento para Julian y su padre, las tres mujeres regresaron a casa. A la mañana siguiente, justo cuando estaban a punto de visitar a Julian en el hospital, cada una recibió un paquete mío que contenía la reliquia familiar de su casa. Fiona se quedó mirando el brazalete de esmeraldas en la caja. Isen no la había elegido. ¿Por qué no a ella? ¿Acaso Isen no la quería? Cuando eran niños, él solía seguirla a todas partes, llamándola dulcemente Fiona y diciendo que se casaría con ella cuando crecieran. Había elegido a Grace o a Bella. La misma escena se repetía en los otros dos hogares. Grace y Bella miraban las reliquias en sus manos, con una inquietud que se instalaba en sus corazones.
¿Qué tenía Fiona que ellas no? Como si fuera telepatía, todas fueron a las casas de las otras, solo para descubrir que no había nadie. Finalmente, se coordinaron por el grupo de mensajes y acordaron reunirse en una sala privada de su restaurante favorito. Cuando Grace llegó, Fiona ya estaba allí. Al ver las reliquias devueltas en las manos de la otra, ambas asumieron que había elegido a Bella. Un silencio tenso cayó entre ellas. Cuando Bella llegó, encontró a las otras dos mirándola fijamente. Confundida, levantó su propia reliquia de vuelta. Esta es la reliquia de mi familia. Isen también me la devolvió. Entonces, ¿a cuál de vosotras eligió? Al ver el colgante, las otras dos se miraron con incredulidad y sacaron sus propias reliquias. A mí también me la devolvió. ¿Y la mía? Un silencio repentino envolvió a las tres. Si no es ninguna de nosotras, entonces ¿quién es?, preguntó Bella, rompiendo el silencio. Además de nuestras familias, ¿quién más está siquiera a su nivel? Tal vez Isen solo está haciendo un berrinche, esperando que volvamos corriendo a él, sugirió Grace, aunque no estaba claro si intentaba convencerlas a ellas o a sí misma. Sí, debe ser eso. Definitivamente es eso, coincidieron todas a la vez, en un caótico acuerdo. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió sus especulaciones. Fiona vio que era Julian quien llamaba. Por alguna razón, no tenía ganas de contestar. Dejó que sonara hasta que pasó al buzón de voz. Luego, las otras dos también recibieron llamadas suyas y las ignoraron. Entonces, el teléfono de Fiona volvió a sonar. Deberías contestar, por si acaso, dijeron Grace y Bella al unísono. Fiona finalmente respondió, poniendo la llamada en altavoz. Julian, ¿qué pasa? Fiona, Grace y Bella están contigo. Te tengo en altavoz. Pueden oírte. En cuanto terminó de hablar, oyeron la voz emocionada de Julian al otro lado. Fiona, Grace, Bella, estoy tan conmovido. Oí que os enfrentasteis a vuestras familias y os negasteis a casaros con Isen. Todo por mí. Las tres mujeres se miraron, completamente desconcertadas. Puede que no les gustara la idea, pero nunca habían rechazado realmente el matrimonio. Al darse cuenta de que algo iba mal, lo interrumpieron. Julian, ¿de qué estás hablando? Hubo un momento de confusión al otro lado. ¿No os negasteis todas a casaros con él? ¿No es por eso que Isen se va a casar con la hija ilegítima de los Sterling de Chicago? ¿Qué? Las tres quedaron atónitas. Isen se iba a casar con alguien de la familia Sterling. ¿Cuándo había ocurrido eso? ¿Cómo era posible que no lo supieran? Como herederas de familias poderosas, conocían bien a los Sterling de Chicago. Chloe Sterling, tenían que admitirlo, era brillante, pero era ilegítima. En su mundo, los herederos legítimos despreciaban a los nacidos fuera del matrimonio. ¿Cómo podía una hija ilegítima ser digna de Ethan Sinclair? ¿Estaba Isen tan desesperado por vengarse de ellas que rebajaría tanto su nivel? Agarraron sus teléfonos con prisa, buscando noticias. Los titulares de los sitios de chismes inundaron sus pantallas. Sterling Harris asciende en las filas, gana el favor del heredero Sinclair y consolida su poder. ¿Por qué el heredero multimillonario eligió a una novia ilegítima? Por mucho que no quisieran creerlo, no podían negar la verdad. Yo me iba a casar con otra persona. Fiona, Grace, Bella, ¿seguís ahí?, llamó Julian, al no oír más que silencio. Pero las tres estaban demasiado conmocionadas por la noticia como para prestarle atención. Fiona colgó y llamó de inmediato a su asistente. Resérvame el próximo vuelo a Chicago. Reserva 3 billetes. Vamos a traer de vuelta a Isen. No puede casarse con cualquier desconocida solo para vengarse de nosotras, declaró Grace. Cuando su asistente le dijo que todos los vuelos comerciales a Chicago estaban completos, utilizó de inmediato la influencia de su familia para fletar un jet privado. Tras la llamada, las tres se quedaron sentadas en silencio, aturdidas. Julian volvió a llamar, pero ninguna tenía ganas de hablar con él. Todas apagaron sus teléfonos en silencio.
De vuelta en el hospital, Julian miraba fijamente su teléfono, con las llamadas sin poder completarse. Su buen humor se evaporó cuando el mensaje cambió a: el teléfono del usuario está apagado. Tan enfurecido estaba que lanzó el teléfono contra la pared. Ethan Sinclair. Ethan Sinclair. Escupió mi nombre con puro odio, con los ojos brillando de malicia mientras miraba el teléfono destrozado. Hizo que un camillero le comprara un teléfono nuevo y luego se dio de alta del hospital para ir a buscarlas. Mientras esperaban que autorizaran el vuelo, me bombardearon con llamadas y mensajes. Ethan, no te cases con una chica ilegítima solo para fastidiarnos. Ethan, vuelve. Podemos fingir que nada de esto pasó. Ethan, deja de ser tan infantil. Muy lejos, en Chicago, vi sus mensajes y deduje que debían haber recibido sus paquetes. Mi madre me dijo: Ethan, es hora de ir a buscar a tu novia. Asentí. Mamá, papá, voy a tener una familia feliz. No podía prometerles que sería feliz, pero sí que, al dejar atrás a esas tres, no repetiría los fracasos de mi vida pasada. Mis padres entendieron lo que no estaba diciendo. En nuestro mundo, los sentimientos personales a menudo deben quedar en segundo plano. Solo esperaban que pudiera encontrar la misma felicidad que ellos habían tenido. Ethan, tu madre y yo siempre te respaldaremos. Sonreí a mis padres preocupados, bloqueé los números de las tres y guardé el teléfono. Tras prepararme, me fui con el cortejo nupcial. Al escuchar el mensaje de que sus llamadas no podían completarse, supieron lo que significaba. Las había bloqueado. Lo único que pudieron hacer fue acelerar los preparativos de su vuelo. Chloe caminó hacia mí, intentando parecer tranquila. Levanté la vista y me sorprendió el profundo afecto en sus ojos. ¿No se suponía que esto era solo un matrimonio estratégico? ¿Por qué parecía como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad? Si no estuviera tan seguro de que nunca había visto antes su hermoso rostro, pensaría que tenía un pasado con ella que había olvidado. Mientras la cargaba hasta el coche de bodas, Chloe parecía una general victoriosa. Su expresión seguía siendo serena, pero cualquiera podía ver la alegría en sus ojos. Mis padres también parecían desconcertados. Chloe no era lo que habían esperado. Tal vez mi elección había sido la correcta después de todo. En el coche, ninguno de los dos sabía qué decir y el ambiente era un poco incómodo. Ambos empezamos a hablar al mismo tiempo. Al ver lo nerviosa que estaba, de repente me relajé. Sonreí. ¿Tú primero? Chloe miró mi delgada figura con un atisbo de preocupación. ¿Tienes hambre? Traje algunos bocadillos. Va a ser un día largo. Respondí con cortesía por costumbre. Gracias. Al oírme agradecerle, Chloe pareció un poco decepcionada. No tienes que ser tan formal conmigo. Empecé a sentir curiosidad por mi nueva esposa. No se parecía en nada a lo que decían los rumores. Podía notar que no se oponía a este matrimonio. En el lugar de la ceremonia, el oficiante comenzó: novio, ¿acepta usted a esta mujer como su esposa, para vivir juntos en santo matrimonio, amarla, consolarla, honrarla y cuidarla en la salud y en la enfermedad, y renunciando a todas las demás, serle fiel mientras ambos vivan? Miré a los ojos de Chloe y dije con firmeza: sí, acepto. La ardiente pasión en sus ojos era casi abrumadora. Ella estaba enamorada de mí. Estaba seguro de ello. ¿De dónde había salido ese amor? Me perdí en mis pensamientos. ¿Y usted, Chloe, acepta a este hombre?, preguntó el oficiante, mirando a la novia, que parecía estar en trance. Chloe apretó mi mano con nerviosismo. Sentí su nerviosismo y le devolví el apretón de forma tranquilizadora. Sí, acepto. Puede besar a la novia. Besé a Chloe suavemente y con solemnidad en la frente. Aunque Chloe había planeado la mayor parte de la boda, al final estaba exhausto. Después de ducharme, me tumbé en nuestra nueva cama, sintiendo una oleada de nerviosismo por la noche que se avecinaba. Cuando Chloe salió del baño, su mirada ardía al mirarme sobre la cama. Tenía tantas preguntas para ella, pero claramente no era el momento.
Balbuceé, la luz. Chloe dejó encendida una única lámpara cálida junto a la cama y se inclinó para besar a su nuevo esposo. No sé cuánto tiempo había pasado cuando oí los suaves sollozos de Chloe. Ya no, le susurré con suavidad, tratando de calmarla. Sach, solo una vez más. El movimiento en la cama no se detuvo hasta el amanecer. Llevé a Chloe al baño para asearnos rápidamente y luego ambos nos quedamos dormidos. Mientras tanto, las tres mujeres llegaron en un jet privado solo para encontrar el salón de recepción vacío. Sabían que habían llegado demasiado tarde. De inmediato se dirigieron en coche a la finca Sterling. Cuando llegaron, las detuvieron en la puerta. La estricta seguridad les impidió entrar, así que no tuvieron más remedio que esperar en el coche. Cada segundo se sentía como una eternidad. El tiempo nunca había pasado tan lento. Amaneció, pero las únicas personas que entraban y salían de la finca eran los empleados. Cuando un miembro del personal de cocina salió a hacer un recado, las tres intercambiaron una mirada y siguieron el coche. Una vez fuera de la vista de la puerta principal, les cerraron el paso y exigieron que las dejara entrar. Tras una negociación bastante poco amistosa, el empleado aceptó dejarlas pasar. Ya dentro de la finca, se dirigieron a la casa principal. En cuanto el empleado quedó libre, avisó a seguridad. Una alarma resonó por toda la finca. La alarma me despertó. ¿Qué está pasando? ¿Alguien se metió? Vuelve a dormir. Yo iré a ver qué ocurre. Después de que Chloe se fuera, tampoco pude volver a dormirme, así que me levanté y me vestí. Cuando bajé, vi a tres invitados no deseados siendo retenidos por seguridad. ¿Qué hacen aquí? Fiona, Grace y Bella me vieron bajar por las escaleras y dejaron de discutir con Chloe de inmediato. Sus miradas se clavaron en las marcas de arañazos en mi cuello y una expresión de dolor agudo, como si no pudieran respirar, cruzó sus rostros. Se giraron para fulminar a Chloe con la mirada, con los ojos llenos de una furia asesina. Chloe ignoró por completo sus miradas y se colocó a mi lado. Le hice un gesto para que explicara qué estaba pasando. Forzaron a un miembro del personal de cocina a dejarlas entrar. Seguridad las atrapó y las trató como intrusas. Oh, déjalas ir. Son como hermanas para mí. Al oírme decir eso, Chloe hizo una señal a los guardias para que las soltaran. Hermanas, al oír que las presentaba de esa manera, olvidaron su vergüenza por un momento, sustituida por un dolor punzante en el corazón. En cuanto quedaron libres, intentaron acercarse a mí, pero volvieron a ser bloqueadas. Al ver que no podían avanzar, se quedaron donde estaban y suplicaron, Isen, no puedes casarte con alguien solo por despecho. Vuelve con nosotras. No te lo reprocharemos. Solo vuelve con nosotras y podemos fingir que nada de esto ocurrió. Sus palabras enfurecieron a Chloe, pero levanté una mano para detenerla antes de que hablara. Le di a mi nueva esposa una mirada tranquilizadora y luego me volví hacia las otras tres. Fiona, Grace, Bella, no se hagan ilusiones. ¿De verdad creen que me casaría con alguien solo para fastidiarlas? ¡Qué ridículo! Y que les importe o no es completamente irrelevante para mí. ¿Quiénes creen que son para decir semejantes cosas? Debí de haber sido demasiado bueno con ustedes en el pasado para que tengan tales delirios. No lo merecen. Dicho esto, llevé a Chloe a desayunar. El rostro de Chloe se iluminó de alegría por mis duras palabras. Hizo un gesto a los guardias. No dejen que arruinen el apetito de mi marido. Isen. Sus voces se desvanecieron mientras eran escoltadas fuera. Después del desayuno, miré el cielo cubierto mientras escuchaba al jefe de seguridad informar a Chloe de que las tres seguían de pie fuera de la puerta. Ignóralas, dije, y luego miré a Chloe. No tienes que contarme estas cosas. Sabes cuál era mi relación con ellas. Ahora estoy casado contigo. Eso significa que el pasado quedó atrás. Chloe no parecía avergonzada en absoluto por haber sido descubierta. Ahora hablemos de por qué actúas como si me conocieras desde hace mucho tiempo. Al oír esto, la sonrisa de Chloe vaciló por un momento.
Se suponía que debía decirle a su marido que había encontrado su credencial de estudiante perdida en la secundaria y que se había enamorado de su foto a primera vista. ¿Que se enamoró aún más cuando lo vio defender a un estudiante que estaba siendo acosado? Chloe lo pensó un momento y luego decidió confesar. Fuimos a la misma secundaria. ¿Cómo es que no te recuerdo? Eso fue antes de que la familia Sterling me reconociera. Me transferí después de que me acogieran. Con razón. Un repentino trueno nos hizo sobresaltarnos a ambos. Afuera comenzó a caer una lluvia intensa. No le dimos importancia y seguimos conversando, ansiosos por conocernos mejor. Las tres mujeres bajo la lluvia parecían haber sido olvidadas. Permanecieron obstinadas bajo el aguacero, dejando que la lluvia las empapara hasta los huesos. La lluvia era fuerte, pero no podía borrar el dolor en sus corazones. Yo creía que amaba a Julian, entonces ¿por qué me duele tanto que Ethan esté casado? La pregunta de Bella dejó mudas a las otras dos. Al ver su silencio, continuó en voz baja. ¿Creen que de verdad nunca nos perdonará? Claro que sí. Ethan siempre ha tenido debilidad por nosotras. Cuando nos vea aquí bajo la lluvia, saldrá. Eso es. Nunca podría soportar vernos sufrir. Las tres permanecieron bajo la lluvia, engañándose a sí mismas, hasta que el cuerpo de Fiona finalmente cedió y se desplomó. Las otras dos intentaron ayudarla, pero también colapsaron. Cuando Julian llegó por fin a la finca Sterling, esa fue la escena que lo recibió. Las tres estaban inconscientes bajo la lluvia. Llamó rápidamente a una ambulancia y las llevó al hospital. Esta paciente acaba de donar un riñón. Su cuerpo no se ha recuperado y estar expuesta a esta tormenta le ha provocado una fiebre peligrosamente alta. Estas otras dos perdieron mucha sangre recientemente. Sus sistemas están debilitados. La exposición también les ha causado fiebres persistentes. En el hospital, Julian estaba exhausto, cuidando a las tres, secándoles constantemente la frente y revisando sus sueros. Bella y Grace despertaron primero. Al ver que estaban en un hospital, ambas asumieron que yo las había llevado allí. Al ver que Fiona seguía inconsciente y sentir su propia debilidad, el dolor pareció disminuir. Oyeron pasos afuera y miraron ansiosas la puerta, pensando que era yo. Pero quien entró fue Julian. Una expresión de decepción cruzó sus rostros. Grace, Bella, ya despertaron, dijo Julian con agradable sorpresa. No había oído que murmuraran mi nombre. Estaba tan preocupado por ustedes, dijo, acercándose a la cama de Grace y extendiendo la mano para tocarle la frente. Ella se apartó, y los ojos de Julian se llenaron de lágrimas de inmediato. ¿Estoy bien? Ve a ver a Bella, dijo Grace, sin saber muy bien por qué no quería que la tocara. Yo también estoy bien. Deberías ir a ver a Fiona, dijo Bella. Al ver su expresión herida, se dio cuenta de que no tenía ningún deseo de consolarlo. Eres tan cruel, hizo un puchero, dándose la vuelta, esperando que se disculparan y se preocuparan por él. Esperó mucho tiempo, pero nadie dijo una palabra. Al sentir que algo no iba bien, se giró y las encontró a ambas mirando fijamente el techo, perdidas en sus pensamientos, completamente ajenas a su berrinche. Justo cuando iba a hablar, Fiona comenzó a moverse. Fiona, por fin despertaste. No vas a creer cómo Fiona acababa de despertar y el parloteo incesante de Julian le estaba dando dolor de cabeza. No pudo evitar interrumpirlo. Cállate. Julian se quedó congelado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todas lo trataban así? Ver las lágrimas de Julian solo irritó a Fiona. No sintió nada de su habitual compasión. Al estar fuera de la finca Sterling el día anterior, las tres habían llegado a una conclusión. Estaban enamoradas de mí. Por eso no podían aceptar que me casara con otra persona. Sus sentimientos por Julian no eran más que lástima por alguien a quien veían como débil. Si querían alguna oportunidad de recuperarme, tenían que deshacerse de Julian. Julian miró sus expresiones pensativas y sintió una creciente inquietud. No sabía qué hacer, así que recurrió a su vieja táctica, hacerse la víctima. Son tan crueles.
Ignoré mi propia salud para cuidarlas. ¿Y así me tratan cuando despiertan? Al verlo llorar, Fiona, Grace y Bella no pudieron evitar pensar en mí. Isen nunca actuaría así, armando un escándalo por cualquier cosa. Simplemente las cuidaría en silencio, con el corazón doliéndole por su sufrimiento. Aún así, él las había cuidado. Finalmente, una de ellas habló. Gracias por las molestias. Te transferiré algo de dinero. Cómprate algo bonito. Te encontraré un trabajo cómodo. Deberías volver a casa. Te buscaré un apartamento. Tú y tu padre deberían mudarse de la casa de invitados. Al oír esto, Julian quedó tan atónito que se olvidó de llorar. ¿Están intentando cortar la relación conmigo? Isen sigue enojado con nosotras. Sería mejor que te fueras, dijo Fiona con el rostro inexpresivo. Pero él ya está casado. Ya no tienes que casarte con él. ¿Por qué haces esto? ¿Quién dijo que nos estuvieran obligando? Tú ni siquiera lo amas. Cállate. ¿Desde cuándo tienes derecho a decirnos cómo nos sentimos? Las tres lo miraron con fría indiferencia. Desde que había ganado por primera vez su simpatía, nunca lo habían mirado con tanta frialdad. No pudo evitar recordar cuando llegó por primera vez a la familia Sinclair. Entonces habían sido igual de frías y despectivas con él. Todos sus años de esfuerzo para lograr que lo compadecieran y fueran amables con él, y ahora todo se había ido. Había vuelto al punto de partida. No podía aceptarlo. Isen ya está casado, gritó Julian al borde de un colapso. Arruinaste su fiesta de cumpleaños por mí. Te negaste a casarte con él. Eso fue hace apenas unos días. ¿Ya lo olvidaron? A él no le importan. Si le importaran, no las habría dejado desplomarse bajo la lluvia sin siquiera una segunda mirada. Las tres gritaron al unísono. Cállate. Que les recordaran su humillación las enfureció. Al verlo gritar, cualquier último rastro de lástima que sentían por él desapareció. ¿Isen te dijo algo? Ya está casado y aún así intenta ponerte en mi contra. Ese bastardo. Gritó insultos hacia mí, su fachada de víctima completamente desaparecida. Tal vez este era su verdadero yo. Si dices una palabra más, te prometo que te arrepentirás, dijo Fiona con voz helada. Julian recordó de inmediato que eran las herederas de tres de las familias más poderosas del país. Puede que antes hubieran sido gentiles y amables con él, pero eso no significaba que esa fuera su verdadera naturaleza. Él mismo había sido testigo de cómo las tres torturaban sádicamente a alguien que las había ofendido hasta que la persona perdió la cordura. Julian se quedó paralizado, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Rápidamente volvió a su actuación. ¿No están bien? Acaban de despertar. No se los tendré en cuenta. Iré a buscar al médico. Dicho esto, salió rápidamente de la habitación. En cuanto cruzó la puerta, su rostro se torció en una mueca oscura y siniestra. Isen Sinclair, ¿por qué no te mueres de una vez? ¿Por qué no te mueres? Una enfermera que pasaba se sobresaltó por su expresión, pero él se recompuso rápidamente y fue a conseguirles algo de comida. Si quería mantener su estilo de vida actual, tenía que mantenerlas de su lado. Después de probar la vida de lujos, ¿cómo podría volver a ser un don nadie? Lo tenía todo al alcance de la mano. Desde que descubrí los sentimientos de Chloe por mí, he hecho todo lo posible por corresponderle. Como recién casados, éramos inseparables, y nuestros sentimientos el uno por el otro crecieron rápidamente. Solo había una cosa con la que tenía problemas. Aunque en mi vida pasada me había casado 3 veces, mis esposas siempre me habían tratado como si no existiera. Nunca había experimentado una verdadera intimidad. Desde que me casé con Chloe, ella quería estar conmigo hasta altas horas de la noche, todas las noches. Una noche, Chloe estaba acostada en la cama con un camisón transparente que dejaba muy poco a la imaginación. Cariño, llevo puesta la lencería que te gusta. Ven a verla. Al oír el tono suplicante de su voz, mi corazón se derritió. Amor mío, no tienes que esforzarte tanto para complacerme. Chloe negó con la cabeza.
No intento complacerte, simplemente me atraes físicamente. Al día siguiente, después del desayuno, fuimos a un resort de aguas termales. Tomé una foto del hermoso paisaje y la publiqué en mi Facebook. Las tres mujeres, mientras deslizaban el dedo por sus teléfonos, vieron mi publicación. Era una foto de mi mano firmemente entrelazada con otra delicada mientras caminábamos por un bosque. Se podía sentir mi felicidad incluso a través de la pantalla. De inmediato enviaron la foto a sus asistentes, ordenándoles averiguar dónde estaba. En cuanto obtuvieron la ubicación, se arrancaron las vías intravenosas, se cambiaron de ropa y se dirigieron al resort. Julian regresó justo a tiempo para verlas salir apresuradas, soltó lo que llevaba y la siguió. Para cuando llegaron al resort, habían pasado varias horas. Chloe y yo ya habíamos terminado en las aguas termales y estábamos cenando. Isen, demonio, dijiste que me traías aquí para relajarme, pero luego tú no pudo terminar la frase. Al pensar en lo que había hecho en las aguas termales, su rostro se sonrojó y me lanzó una mirada juguetona y ardiente. Esa mirada aceleró mi corazón, pero sabía que, si no la calmaba, quizá dormiría en el sofá esa noche. Amor mío, lamento profundamente mis acciones, no te enfades. Aquí, come algo, debes de estar agotada. Haciendo pucheros, Chloe dio un gran mordisco al filete que le ofrecí, masticando con furia mientras me fulminaba con la mirada como si desahogara su frustración. Pero lo que ella creía una mirada feroz a mí me parecía increíblemente adorable, y mi corazón se derritió con su ternura. Seguí dándole de comer hasta que no pudo dar un bocado más y solo entonces empecé con mi propia comida. Cuando Fiona, Grace y Bella me encontraron, me vieron sonriendo mientras observaba a mi esposa comer, con los ojos llenos de adoración. El ambiente entre nosotros era tan íntimo que parecía no haber lugar para nadie más en nuestro mundo, y esa escena fue como un puñal en sus corazones, dejándolas sin aliento. Esa mirada, ese afecto, solían estar reservados para ellas. El restaurante estaba casi vacío cuando las tres se acercaron a nuestra mesa con rostros sombríos. Estábamos tan absortos en nuestra comida que al principio no las notamos, pensando que era solo un camarero, hasta que me di cuenta de que llevaban allí demasiado tiempo y levanté la vista. En el momento en que las vi, mi sonrisa desapareció. ¿Qué hacen aquí? Creí haber sido claro la última vez. El cambio repentino de mi actitud las hirió. Fiona habló con cautela. Isen, vinimos a buscarte, necesitamos hablar, ¿podemos? Chloe intervino de forma protectora. ¿De qué podrían hablar con mi esposo? Aunque le había dicho que ya no sentía nada por ellas, no quería que me quedara a solas con ellas. Después de todo nos conocíamos de toda la vida y ella sabía lo blando que podía ser. Las tres ignoraron por completo a Chloe y fijaron la mirada en mí. Para que dejaran de molestarnos, acepté hablar con ellas a solas. Le di a Chloe un beso tranquilizador y, cuando se fue, me volví hacia las tres mujeres con expresión fría. Siéntense, hablen. El contraste entre cómo las trataba a ellas y cómo trataba a Chloe las hizo sentirse incómodas. Chloe estaba afuera, aburrida, dando patadas a unas piedrecillas cuando un hombre de aspecto sencillo, con una sudadera blanca, se le acercó mirándola con ojos grandes y lastimeros. Pensando que estaba en su camino, Chloe se apartó. Julian la vio moverse y, por una fracción de segundo, su expresión vaciló, pero enseguida se recompuso. «Eres la esposa de Isen, ¿verdad?» Chloe miró al hombre extraño y no respondió. «Soy el hijo del ama de llaves de los Sinclair. El señor Isen tiene un malentendido conmigo. Verás, está enamorado de las jóvenes de las otras familias y ellas siempre han sido especialmente amables conmigo, así que él suele desquitarse conmigo». Frunció el ceño, con gesto herido. «Vine a disculparme con él. Espero que no haga algo impulsivo, como casarse por impulso y arrepentirse el resto de su vida. Al fin y al cabo, él realmente ama a esas tres». Mientras Julian tejía su red de mentiras, no notó que la expresión de la mujer pasaba de neutral a tempestuosa. ¿De verdad los manipuladores masculinos son así de patéticos hoy en día? Incapaz de escuchar más, Chloe lo interrumpió, dejando a Julian sin palabras. Solo intentaba evitar que salieras herida. ¿Por qué eres tan desagradecida?
¿Las 3 damas que mencionas son las que están acosando a mi esposo ahí dentro ahora mismo? Si son tan especiales para ti, ¿por qué te ves tan miserable? Está claro que no han hecho un buen trabajo cuidándote, a diferencia de mi esposo, que no ha dejado de brillar desde que se casó conmigo. Una rata de alcantarilla como tú ni siquiera es digna de lustrarle los zapatos. Si no fuera porque no quiero que él entre a interrumpir su pequeña charla, no perdería el aliento con un asqueroso como tú. Bien, sé desagradecida, pero no hace falta insultar, dijo él, dándose la vuelta con una expresión profundamente herida. Ese terco Ethan Sinclair, como se atreve a tener tanta suerte, pierdes a 3 Aeris y acabas con una mujer así. Al girarse, el rostro de Julian se retorció en una mueca de odio mientras me maldecía entre dientes, creyendo que nadie lo veía, pero su reflejo era perfectamente claro en el cristal. La voz fría de Chloe sonó a su espalda. Oye, tú, el de las 2 caras, no me gustaría pensar que estás maldiciendo a mi esposo, no querrás descubrir qué pasa cuando me haces enfadar. Julian se quedó paralizado. Estaba a punto de girarse cuando vio su propio reflejo gruñendo en el vidrio. Solo pudo bajar la cabeza y apresurarse a entrar. Al entrar al restaurante, vio a Fiona, Grace y Bella en medio de una confesión sincera hacia mí. Ethan, te amo. Julian se detuvo en seco y escuchó en silencio. Después de que las 3 lo dijeron, me miraron esperando mi reacción, pero yo permanecí inexpresivo, sirviéndome tranquilamente una taza de té. Ethan, sé que me di cuenta de mis sentimientos demasiado tarde, dejé que Julian envenenara mi mente contra ti, haciéndome pensar que eras arrogante y consentido. Fue mi error, crecimos juntos y dejé que su acto lastimoso me cegara y te juzgué mal. Dicho esto, sacó de su bolsillo un colgante de perlas para el teléfono y me lo tendió. Ethan, sé que te hice daño, sé que estás enfadado, mira, rehice el colgante de perlas que tiraste, por favor no te enfades más y vuelve conmigo, podemos empezar de nuevo. Ethan, yo también sé que me equivoqué, dijo Grace en cuanto Fiona terminó, sacando de su bolsillo una pulsera de piedras preciosas. Mira, reemplacé la que tiraste por una aún más bonita, siempre serás mi pequeño príncipe, por favor vuelve conmigo. Bella sacó inmediatamente un marco de fotos de su bolsillo. Dentro estaba la foto de nosotros de mi cumpleaños número 18. Ethan, mira, hice reimprimir la foto, nos conocemos de toda la vida, nadie te conoce mejor que nosotras, vuelve conmigo y te consentiré como antes. Las 3 se quedaron allí, sosteniendo sus ofrendas, esperando mi respuesta. Cuando terminaron, dejé escapar una risa suave y sin humor y miré a Fiona a los ojos. Fiona, sabes que crecimos juntos, ¿verdad? Por un momento pensé que con quien creciste fue con Julian, después de tantos años dejaste que unas pocas palabras suyas te pusieran en mi contra, ¿no te parece ridículo? Tomé el colgante de perlas y lo arrojé al suelo, el hilo se rompió al impactar y las perlas se esparcieron por el piso. Grace, ¿no tienes vergüenza? ¿Recuerdas cuando los 4 fuimos de campamento? Condujiste de regreso en mitad de la noche y me dejaste varado en el bosque sin coche, sin importarte si estaba aterrorizado, ¿así tratas a tu pequeño príncipe? Tomé la pulsera de piedras preciosas y la estrellé contra el suelo, las gemas se hicieron añicos, igual que cualquier vínculo que hubiéramos tenido, y los fragmentos afilados volaron, cortándoles las piernas a través de la tela de sus vestidos. ¿Y tú, Bella, recuerdas empujarme por culpa de Julian y hacer que me lesionara? De verdad siento que conoceros todos estos años no ha sido más que mala suerte. Saqué la foto del marco y la rompí en pedazos. Mirando sus rostros abatidos, hablé con frialdad, Fiona, Grace, Bella, la mejor disculpa que pueden darme es no volver a mostrarme sus caras, verlas solo me trae desgracias. Arruinaron mi cumpleaños, me humillaron delante de todos, así que manténganse fuera de mi vida, si continúan acosándome, no tendré piedad por los viejos tiempos. No están tristes por haberme perdido, están tristes porque el cachorrito que siempre la seguía por fin se detuvo, no tengo nada más que decir. Dicho esto, me di la vuelta y salí del restaurante sin mirar atrás, al pasar por la entrada vi a Julian allí de pie y le lancé una mirada de absoluto desprecio, una expresión que hizo que su compostura se derrumbara. Esa mirada arrogante otra vez.
Cuando se matriculó por primera vez en la elitista escuela preparatoria con el dinero de los Sinclair, todos los demás niños ricos lo miraban por encima del hombro. Yo nunca fui cruel con él, pero quería lo que yo tenía. Quería ser admirado y no burlado como un pobre caso de caridad que contaminaba su aire limpio, por eso hizo todo lo posible por arrebatarme lo que era mío. Poco a poco, a medida que se acercaba a las 3 Aeris, los otros estudiantes empezaron a tratarlo con respeto, pero yo siempre lo miré con la misma lástima condescendiente, como si fuera un payaso. Mi sola existencia era un recordatorio constante de que todo lo que él había arañado y conseguido era mi derecho de nacimiento, y me odiaba por ello. Las 3 mujeres se quedaron congeladas donde las había dejado, mirando las perlas esparcidas, los fragmentos de gemas en sus piernas y la fotografía rota en el suelo. Nadie habló. Yo las había rechazado, las había llamado mala suerte, y mis palabras fueron como un cuchillo en sus corazones, retorciéndose hasta dejarlas en carne viva. Las 3 estaban agonizando, no se movieron, solo permanecieron allí con la cabeza gacha y lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros, cayendo al suelo y formando un pequeño charco a sus pies. Tras lo que pareció una eternidad, Fiona levantó la cabeza, se secó las lágrimas y dijo con voz decidida: Isen, no me rendiré, me ganaré tu perdón. Como impulsada por sus palabras, Grace añadió que no creía que pudiera desechar tan fácilmente todos los años que habían pasado juntos, y Bella intervino diciendo que él solo estaba herido, que por eso había dicho esas cosas, y que haría falta más de un intento para recuperarlo. Lo decían, pero en el fondo no podían evitar preguntarse si funcionaría, si de verdad él había seguido adelante tan rápido o si solo estaba desahogándose por el dolor. Finalmente, las 3 se pusieron de pie, movieron sus piernas entumecidas y salieron juntas del restaurante, ignorando por completo a Julian, que seguía cerca. Ignorado, Julian las vio marcharse con el corazón ardiendo de rabia. Recordó la primera vez que ellas lo habían mirado con amabilidad, después de que las hubiera salvado de un asalto, aunque en realidad había contratado él mismo a los ladrones, pero el resultado era lo que importaba, ¿no? Lo habían aceptado, su vida en la escuela había mejorado, su vida en la casa de los Sinclair también, incluso su padre había recibido un aumento. Aprendió desde joven que había que ser despiadado para conseguir lo que uno quería. Sacó su teléfono, envió un mensaje y empezó a reír con un sonido extraño y desquiciado. En cuanto salí del restaurante, vi a Choe mirándome con el rostro cubierto de descontento, me acerqué rápidamente y la atraje a mis brazos. El abrazo pareció disipar su enojo, aunque aún dijo con voz fría que así que sí recordaba que tenía una esposa esperándolo afuera y que empezaba a pensar que la había olvidado ahí dentro. Sabía que no estaba realmente enfadada y estaba más que dispuesto a seguirle el juego. Amor mío, vámonos a casa, dije mientras rodeaba su cintura y la llevaba feliz hasta el coche. Al día siguiente, las piernas de Chloe estaban tan débiles que pasó todo el día en la cama y yo, por mi parte, desempeñé el papel de esposo atento y arrepentido, masajeándole los hombros y dándole de comer mientras me negaba a prometer cualquier tipo de moderación en el futuro. No sé cómo serán otras mujeres, pero esta mujer iba a ser mi perdición. Julian siguió a las 3 mujeres de vuelta al hospital y, al verlas de nuevo en sus camas, sonrió y entró en la habitación. Fiona, Grace, Bella, les traje la cena, espero que les guste. Su voz alegre no obtuvo respuesta. Julian se tensó un momento pero lo ocultó rápido y, aunque nadie lo reconoció, siguió colocando la comida. Cuando terminó, fue hacia cada una intentando que comieran y, tras no haber comido en todo el día, las 3 finalmente se levantaron a comer mientras Julian las atendía como un asistente. Después de terminar, lo observaron moverse de un lado a otro y las 3 pensaron exactamente lo mismo. Ojalá hubiera sido Isen. Cuando Julian terminó, uno de ellos habló: gracias por todas las molestias que has pasado últimamente. ¿Qué quieres? Te daremos lo que sea. Julian entendió perfectamente lo que estaban diciendo, estaban cortando con él. En ese caso, no iba a contenerse. Su corazón estaba lleno de resentimiento, pero su rostro era una máscara de tristeza lastimera, los ojos se le llenaron de lágrimas al mirarlos. ¿Eso es lo que piensan de mí? ¿Que solo cuidé de ustedes porque quería algo a cambio? Las 3 lo observaron en silencio.
Sus lágrimas, que antes habían sido tan efectivas, ahora no parecían surtir ningún efecto. Se la secó, fingiendo fortaleza. Lo entiendo. No quiero nada, pero ¿podrían salir conmigo una última vez mañana? Parecía completamente destrozado, bajó la cabeza y se llevó la mano al pecho. Tras un largo momento, levantó la vista a modo de despedida. Por favor. Bella, conmovida por su súplica, fue la primera en aceptar. Está bien. Fiona y Grace habían dudado, pero al oír que Bella aceptaba, se miraron y también asintieron. Al día siguiente amaneció despejado y soleado, un clima perfecto para salir. Julian vestía una sudadera blanca con capucha y una gorra de béisbol, llevaba el cabello perfectamente arreglado. Las tres mujeres iban vestidas de manera informal. A Julian no le agradó su atuendo casual, pero pensando en lo que estaba por venir, decidió no darle importancia. Los cuatro partieron. Julian habló casi todo el camino. Bella intervenía de vez en cuando, pero las otras dos permanecían en silencio. Por más que Julian intentó animarlas, siguieron distantes. Finalmente, él también se quedó callado. Recordó cómo solían ser sus salidas y el fuerte contraste con el ambiente actual le dificultó mantener una expresión agradable. Sin embargo, las tres estaban tan absortas en sus propios pensamientos que no notaron el ocasional destello de resentimiento que deformaba su rostro. Al llegar a su destino, Julian las condujo deliberadamente hacia una intersección concurrida. Allí escaneó la calle hasta localizar una matrícula familiar y entonces las guió hacia adelante. Fiona, Grace, Bella, escuché que hay un restaurante excelente un poco más adelante. Déjenme invitarlas a una última comida para agradecerles por haber cuidado de mí todos estos años. Las tres mujeres, ya cansadas de la salida, aceptaron de inmediato. Julian caminó delante y, al seguirlo, no notaron el cambio del semáforo. Todo ocurrió en un instante. Julian se giró como si fuera a comprobar cómo estaban, sus ojos se abrieron con un terror fingido y gritó, «¡Cuidado!». Con un golpe nauseabundo, Julian empujó a las tres fuera del camino justo cuando un coche se estrelló contra él y lo lanzó por los aires. Las tres mujeres, derribadas al suelo, se molestaron al principio por el empujón, pero al alzar la vista vieron a Julian tendido en un charco de su propia sangre. Julian, Fiona, Grace y Bella gritaron horrorizadas. Fiona fue la primera en reaccionar y llamó de inmediato a una ambulancia, mientras las otras dos sostenían con cuidado su cuerpo. Julian, ¿cómo te sientes? Por dentro, Julian maldecía al conductor por haberlo atropellado con tanta fuerza, pero al oírlas pronunciar su nombre con tanta preocupación, supo que su plan había funcionado. Forzó una sonrisa hermosa y dolorida y susurró, con voz apenas audible, mientras todas estén a salvo. Con eso, sus ojos se cerraron y perdió el conocimiento. Esperando fuera del quirófano, Grace y Bella estaban hechas un manojo de nervios. Estaban listas para cortar lazos con Julian, pero ahora él había resultado gravemente herido al salvarlas. Grace, Bella, no van a creer lo que acabo de ver en las grabaciones de seguridad, dijo Fiona al regresar tras hablar con la policía, pálida de incredulidad. ¿Qué es?, preguntaron ambas al unísono. Esto no fue un accidente. Fue planeado. ¿Quién haría algo así? La imagen de Julian tendido en un charco de sangre cruzó por sus mentes y cualquier resentimiento residual hacia él se desvaneció, reemplazado por una ola de culpa y compasión. El conductor huyó del lugar. Aún no lo han encontrado, pero mi equipo de seguridad encontró su teléfono. Había un mensaje enviado a Isen. Véanlo ustedes mismas. Se quedaron mirando el número familiar en la pantalla. No se preocupe, señor Sinclair. El trabajo se hará. No he olvidado nuestro acuerdo. Es Isen, susurró Fiona, atónita, incapaz de decir algo más. Imposible. Tiene que ser falso, lloró Bella, arrojando el teléfono como si pudiera hacer desaparecer la verdad con solo no mirarla. Yo tampoco lo creo, dijo Grace con la voz temblorosa. Por eso voy a preguntárselo yo misma. ¿Vienen conmigo? Vamos. Justo cuando estaban por irse a buscarme, las puertas del quirófano se abrieron y Julian salió en una camilla. Está estable,
dijo el médico. Solo necesita descansar y recuperarse. Las tres lo miraron, pálido e inmóvil en la camilla, con los ojos llenos de compasión. Como si la anestesia se estuviera disipando, los ojos de Julian se abrieron lentamente. Al verlas reunidas a su alrededor, una leve sonrisa rozó sus labios y sus ojos se curvaron en forma de media luna. ¡Qué bien! Todas están bien. Sus palabras tocaron una fibra profunda en ellas. Incluso en ese estado, seguía pensando en ellas. Su determinación de buscar justicia por él se endureció. Julian, descansa. Encontramos algo en el lugar del accidente, algo que vincula a Eisen con lo ocurrido. Vamos a preguntarle qué pasó. Creemos que pudo haberlo planeado. Al oír esto, los ojos de Julian se abrieron con fingida incredulidad. ¿Pero por qué el señor Eisen haría algo así? Descansa. Volveremos. Julian asintió débilmente. Por favor, tengan cuidado. No se lastimen. Me preocuparía. Bajó la mirada como si estuviera avergonzado. Las tres le acariciaron la cabeza con suavidad y se fueron. En cuanto desaparecieron, los ojos de Julian se abrieron de golpe y una sonrisa fría y triunfal se extendió por su rostro mientras miraba la puerta cerrada. Fiona, Grace, Bella, vayan y vuelvan contra su precioso Eisen. Con un poco de suerte, no volverán a hablarle jamás y mi posición por fin estará asegurada. Sacó un teléfono oculto y envió un mensaje al conductor, diciéndole que se escondiera y no se dejara atrapar. La idea de los cuatro destrozándose entre sí le produjo tal júbilo que incluso el dolor de sus heridas pareció desvanecerse. Mientras tanto, las tres mujeres regresaron a la mansión Sterling y fueron detenidas otra vez en la puerta. Esta vez no se limitaron a esperar, me llamaron sin parar desde teléfonos desechables e incluso amenazaron con embestir el portón. Harto, finalmente salí a encontrarlas. Por supuesto, Chloe y un equipo de guardias de seguridad estaban a mi lado. Parecían completamente fuera de sí y Chloe estaba preocupada por mi seguridad. En cuanto aparecí, Fiona exigió, Eisen, ¿de verdad nos odias tanto? Yo estaba totalmente desconcertado, no tenía idea de qué hablaba. Cometimos un error y estás dispuesto a tirar por la borda todos nuestros años de historia y mandar a matarnos, se quebró la voz de Grace. La idea de que yo hubiera organizado el accidente le dificultaba respirar. Eisen, estamos muy decepcionadas de ti, dijo Bella con el rostro cubierto de tristeza. Yo no había dicho ni una palabra y ya me acusaban de intento de asesinato. ¿No les dije que se mantuvieran alejadas de mí? ¿De qué demonios están ladrando ahora? Julian está en una cama de hospital y ustedes pueden decir algo tan despiadado. Eisen, podemos perdonarte por intentar hacernos daño, pero dañaste a Julian. Tienes que irte. Tras escuchar un rato sus acusaciones, por fin entendí de qué se trataba. De verdad creo que las tres son completas y absolutas idiotas. ¿No tienen cerebro? ¿No ven que les están tendiendo una trampa? Chloe, ¿puedes encontrar a ese conductor? Chloe asintió y envió de inmediato a su equipo a rastrearlo. Tras hablar con Chloe, me volví hacia ellas. No quiero tener nada más que ver ni con ustedes ni con Julian. Sí, él es un mentiroso manipulador, pero el verdadero problema es que ustedes tres son lo bastante crédulas como para creer cada una de sus palabras. Saqué mi teléfono, desbloqueé sus números, creé un nuevo grupo de chat y les envié varios archivos. Luego salí del grupo y las bloqueé de nuevo. Miren bien en qué ha estado metido su querido Julian. Mientras sus teléfonos vibraban con las notificaciones, abrieron los archivos y sus rostros palidecieron segundo a segundo. Eran todas grabaciones de seguridad de la finca de mi familia. Los videos mostraban a Julian lastimándose accidentalmente una y otra vez frente a mí en cuanto sabía que ellas estaban mirando, y luego susurrándoles cosas engañosas cuando corrían a su lado. Y, como un reloj, ellas se volvían contra mí, acusándome sin escuchar una palabra de mi defensa, todo para protegerlo a él. Las imágenes eran clarísimas, todo había sido deliberado. El último video mostraba a los asaltantes de años atrás, los que las habían atacado, inclinándose servilmente ante Julian. Era evidente que se conocían bien.
Toda su relación con él había estado construida sobre una mentira. Mientras aún estaban en shock, el equipo de Chloe informó, vamos. Los llevaré a ver al conductor. Las tres, completamente aturdidas, nos siguieron hasta el coche. Al llegar, arrojaron al conductor a sus pies y éste comenzó a suplicar de inmediato. Estaba desesperado. Lo escuché porque necesitaba pagar mis deudas de juego. Fiona sacó una foto de Julian en su teléfono y se la mostró al conductor. Él la miró un segundo y confirmó que era él, luego sacó el teléfono desechable que había usado para comunicarse con Julian y les mostró todo el plan. Se quedaron mirando la pantalla, leyendo los planes crueles de Julian y su burla despiadada de su credulidad. Humilladas y furiosas por haber sido tratadas como tontas, descargaron su ira contra el conductor antes de volverse hacia mí, que había estado observando todo el patético espectáculo. No pudieron sostenerme la mirada. Lo sentimos. Por primera vez, me ofrecieron una disculpa sincera y prometieron no volver a molestarme. Luego se fueron. Las vi marcharse pensando, mientras sigan ocupando posiciones de poder, seguirán siendo una fuente de problemas en mi vida. Saqué mi teléfono y envié los videos y grabaciones a los jefes de sus respectivas familias. Dejé el resto en manos de mis padres, ellos sabrían cómo manejarlo a partir de ahí. Cuando las tres regresaron al hospital, encontraron a Julian durmiendo plácidamente en su cama. Lo miraron con rostros sombríos y llamaron a sus equipos de seguridad para trasladarlo a una villa apartada que habían comprado recientemente. La habían adquirido para su propio uso, pero ahora tenía un nuevo propósito. Julian, arrastrado desde su cama del hospital, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Lo despertaron manos bruscas, antes de que pudiera gritar, le amordazaron la boca y le colocaron una capucha. Cuando por fin se la quitaron, se encontró en un sótano frente a las tres mujeres conocidas sentadas en sillas. Fiona, Rez, Bella, ¿qué pasa? Acababa de salvarles la vida. ¿No deberían tratarlo como a un héroe? ¿Qué era esto? ¿Lo habían descubierto? No, era demasiado pronto. Julian, mira esto antes de decir otra palabra. Una de ellas indicó a un guardia que trajera un monitor, que empezó a reproducir los videos que yo les había enviado junto con la confesión del conductor. Tras verlo todo, Julian supo que negar ya no servía de nada. Su único recurso fue llorar y suplicar compasión, pero sus lágrimas ya no tenían efecto. Ninguna cantidad de lágrimas de cocodrilo podía ocultar su naturaleza venenosa. Julian, te encanta hacerte estas pequeñas heridas para ganar nuestra simpatía, ¿verdad? Pues de ahora en adelante las experimentarás una y otra vez. ¿Estás feliz? Solo estamos satisfaciendo tu pequeño fetiche. ¿Y te encanta vivir en una casa bonita? No. Bien. Vivirás en esta por el resto de tu vida. Al oír sus palabras maliciosas y ver las sonrisas enfermizas en sus rostros, Julian sintió miedo de verdad por primera vez. Nunca debió cruzarse con ellas. Por favor, déjenme ir. No volveré a molestarlas. Estaba equivocado, muy equivocado. Mocosa y lágrimas corrían por su rostro, ya no le importaba que su llanto se viera atractivo. Le gustaban las casas bonitas, pero solo podía imaginar el infierno en vida que sería su existencia en esa. Las tres mujeres se marcharon sin mirar atrás, sin importarles si sus súplicas eran sinceras o solo otra mentira más. No importaba. Nunca volvería a salir de esa casa. Exhaustas en cuerpo y alma, las tres mujeres volaron de regreso a su ciudad natal. No se atrevieron a volver a enfrentarse a mí. El daño que habían causado era demasiado grande. Pero en cuanto regresaron a casa, recibieron un golpe devastador. Habían sido desheredadas y repudiadas formalmente por sus familias. Sus familias las internaron en una institución de cuidados a largo plazo, un lugar mucho menos cómodo que la prisión que habían creado para Julian. Al perder la alianza con mi familia, las suyas las abandonaron y eligieron a nuevos herederos. Al haberlo perdido todo, el impacto fue demasiado para soportarlo. Se derrumbaron y cayeron en coma. Mientras estaban en coma, las tres experimentaron el mismo sueño.
Vieron toda mi vida anterior desarrollarse desde una perspectiva en tercera persona. Cuando despertaron 2 meses después, eran como cascarones vacíos. Cualquier pensamiento de suplicar el perdón de sus familias había desaparecido. Parecía que hubieran envejecido 10 años de la noche a la mañana, con el cabello completamente blanco. Tras un año en la institución, una tarde cualquiera, las 3 escribieron una última carta de disculpa para mí y luego se ahorcaron en el baño con las sábanas de sus camas. Cuando el personal las encontró, ya era demasiado tarde. La carta de disculpa nunca llegó a mí. Fue tirada a la basura por un conserje que no sabía leer. Para cuando me enteré de la noticia de sus muertes, ya habían sido enterradas. Nunca las volví a ver después de ese día. Para mí, no eran más que extrañas. Interrumpí a la persona al otro lado de la línea para compartir una buena noticia. Mamá, mi esposa está embarazada. La atención de mi madre fue captada de inmediato por la noticia de su nieto. Ella y mi padre comenzaron a hacer planes para despejar sus agendas y venir a Chicago a visitarnos. Después de acordar una fecha, colgué el teléfono, solté un suspiro y